Buen día, este es mi proyecto de telesalud. Soy médico residente de segundo año de anestesiología del Hospital Emergencias Grau. El nombre de mi proyecto es Mi Cirugía Segura. Mi Cirugía Segura es un aplicativo multiplataforma que tiene como objetivo la orientación y educación del paciente, que será intervenido quirúrgicamente de cirugía general electiva. Como introducción, Eh, no está bien definido el porcentaje de pacientes de los cuales se suspende las cirugías por causa, valga la redundancia, del paciente, ¿no? He encontrado que es un porcentaje bajo, no es un porcentaje alto. Aproximadamente las suspensiones en sala de operaciones puede llegar a ser en general, en cirugía general, por ejemplo, puede ser entre el 11 y 33%, según algunos artículos. En ginecología, por ejemplo, encontré entre 10 y 35%, de los cuales el porcentaje que le corresponde al paciente es bajo. Sin embargo, a pesar que el porcentaje sea bajo, el paciente que entra a sala de operaciones es un paciente que entra sin información. En realidad, en sala vemos que el paciente no conoce sobre qué medicamentos debió suspender, cuántas horas tuvo que tener de ayuno tanto de líquidos como de sólidos. A veces ni siquiera conoce los medicamentos que toma para su enfermedad crónica. Tiene mucho desconocimiento, tiene mucho miedo al momento de entrar a la sala. A veces ni siquiera sabe el procedimiento al que se va a someter. No sabe si la cirugía va a ser abierta, si va a ser laparoscópica. Desconoce el tipo de anestesia más probable que pueda recibir, porque la anestesia también puede cambiar, pero el tipo de anestesia más probable llega sin consentimiento informado de anestesia, a veces sin consentimiento de cirugía. Entonces, esta problemática que lleva muchas veces a que el paciente tenga mucha ansiedad antes de entrar a la sala de operaciones. Con respecto a a la dimensión del problema, generalmente, por las causas más que por lo que sucede es porque la información antes de entrar a la sala, la información perioperatoria, está fragmentada. El personal no tiene el tiempo suficiente para orientar al paciente, para educar. No hay protocolos de información preoperatoria y falta mecanismo de verificación antes de entrar a la sala de operaciones. Entonces, este aplicativo tiene como objetivo orientar y educar al paciente, con el objetivo de disminuir su ansiedad prequirúrgica, así como también disminuir las complicaciones intraoperatorias que podrían suceder por una mala preparación del paciente. Con respecto a la justificación, los beneficios de la salud van a ser que va a disminuir o mitigar los riesgos asociados a una mala preparación del paciente, como puede ser una broncoaspiración, un broncoespasmo, una hipotensión o una hipertensión exagerada sin ser por un mal control del paciente, un sangrado excesivo porque no suspendió su doble integración, y náuseas y vómitos postoperatorios. Es un sinfín, por eso es mitigar los riesgos asociados a la preparación inadecuada del paciente, mejorando su seguridad. Asimismo, el paciente va a estar empoderado mediante estas herramientas, este aplicativo, que es un aplicativo sencillo que permite hacer una verificación y educar al paciente. Las ventajas van a ser que se van a reducir costos asociados a las reprogramaciones y la ocupación de sala de operaciones innecesaria. Va a ser un proyecto sostenible y escalable porque la arquitectura va a ser sencilla, de tipo modular, que pueda ser usado tanto en un móvil como en una página web y que se pueda escalar posteriormente no solo a cirugía general sino a otro tipo de cirugías tal vez más complejas, ¿no? El contexto del proyecto va a ir enmarcado dentro de la ley marco de telesalud y la ley de protección de datos personales. El problema que se va a abordar, como ya mencioné, va a ser la falta de comunicación de las pautas preoperatorias entre las instituciones públicas de salud y los pacientes por las condiciones que mencioné anteriormente.
Con respecto a las definiciones claves, la telesalud va a ser el servicio de atención a la salud a distancia que utilice las tecnologías de información y comunicación para actividades como consulta, diagnóstico, seguimiento, capacitación y gestión. En este caso nos abocaremos a la capacitación y educación del paciente. Una plataforma de salud digital va a ser una infraestructura tecnológica y dará servicios, datos y procesos para facilitar la gestión, intercambio de información y acceso coordinado entre instituciones. Un aplicativo va a ser un app, va a ser un software diseñado para dispositivos móviles o web, en este caso lo usaremos para ambos, que brinda servicios de salud con monitoreo, educación médica y gestión clínica. En este caso le daremos un hincapié a la educación. Y esta educación del paciente va a ser el proceso de información y capacitación de pacientes y familias para mejorar la comprensión de su salud, tratamientos y prevención, fomentando su autonomía, ¿no? Y la interoperabilidad que existirá entre las plataformas para intercambiar información de manera segura, eficiente y estandarizada. Entonces, ¿cuál sería la primera fase? La primera fase va a ser la evaluación situacional, que ya mencioné cuál es el contexto del problema, la situación problemática, un paciente que entra a la sala de operaciones, un paciente que puede ser un paciente joven que desconoce si su cirugía será abierta, si su cirugía será laparoscópica, cuántas horas debió dejar de comer antes de entrar a la sala, cuántas horas debió dejar de tomar líquidos antes de entrar a la sala, o puede ser un paciente anciano, ¿no? De 75 años, que es hipertenso, es diabético, es hipotiroideo, tal vez fue operado de prótesis valvular, ¿no? Y va a ser operada de una colecistitis aguda, o perdón, una colelitiasis, ¿no? Y este paciente entra a sala de operaciones sin haber tomado sus antidiabéticos orales 3 días antes, sin tomar sus antihipertensivos 3 días antes, sin suspender su clopidogrel 5 días antes, y en la mañana tomó una taza de café, ¿no? Entonces es un paciente que desconocía, o que escuchó mal, o que no le informaron bien, o que su familiar no estuvo pendiente, y muchos pacientes entran a sala de operaciones así. Entonces el objetivo es que estos pacientes, antes de entrar a la sala de operaciones, entren mejor preparados. ¿Cómo lo creemos? ¿Cómo se podría implementar a través de este aplicativo, ¿no? Para desarrollar este aplicativo necesitamos un equipo. Este equipo tendría que ser, este es un equipo multidisciplinario, ¿no? Con diferentes roles y responsabilidades. La parte médica, la parte de la información validada que se va a brindar al paciente tendría que ser dada justamente por personal anestesiólogo y personal de cirugía, ¿no? Esto desarrollaría la información en base a guías y protocolos internacionales validados por la misma institución en la que se aplicaría. En este caso, en Excelud tendría que ser validado por Excelud. 2, el ingeniero de software, que va a ser el encargado de desarrollar el aplicativo web como tal, como un aplicativo que pueda ser abierto tanto en un dispositivo móvil como en una página web. Tendría que ser un aplicativo sencillo, que se pueda, con respecto a la estructura del aplicativo me refiero, no me refiero por interfaz, sino con respecto a la estructura del aplicativo, que pueda ser multiplataforma, que se pueda ver, como menciono y recalco, porque así debería ser, tanto en un dispositivo móvil, por ejemplo, del año 2020 o 2018, con un sistema operativo Android antiguo, y que se pueda ver con un sistema operativo de un celular actual, nuevo, o con un iPhone, o que yo pueda entrar a mi laptop y lo pueda abrir sin problemas. Entonces, la parte del desarrollo en múltiples plataformas sería por un ingeniero de software. Por otro lado, la parte de la carátula o la parte visual del aplicativo tendría que ser desarrollado por un especialista en diseño de software enfocado en la experiencia del usuario, ¿no? Con el objetivo de que este aplicativo sea fácil de usar, sea intuitivo
y permita el uso tanto por pacientes jóvenes como por pacientes ya adultos mayores, ¿no? Quiero desarrollar la otra diapositiva. Bueno, se perdió la otra diapositiva. ¿Quiénes serían los usuarios, no? El usuario, eh, o identificando los usuarios, habría usuarios indirectos y usuarios directos. Los usuarios directos serían los pacientes, los cuales se van a informar, los cuales se van a orientar, los cuales se van a educar y van a hacer que su cirugía sea mucho más segura, con mucho menos ansiedad. Los usuarios indirectos serían los familiares de los pacientes, los cuales están juntos con ellos y van a ser encargados del cuidado preoperatorio. Asimismo, el personal de salud se convertiría en un usuario indirecto, ya que podría verificar o podría beneficiarse del conocimiento del paciente antes de entrar a la sala de operaciones. El objetivo de este aplicativo es que el paciente reciba notificaciones. Las notificaciones, el tiempo, la temporalidad tendría que ser entrenado o visto por el personal de salud, pero se podría iniciar notificaciones 7 días antes, luego 3 días antes de la cirugía, un día antes de la cirugía, 12 horas antes de la cirugía y unas 3 o 4 horas antes de la cirugía, ¿no? Entonces el aplicativo tendría, por una parte, las indicaciones preoperatorias de acuerdo a la cirugía que va a desarrollar el paciente. No es lo mismo esperarse de una hernia o el tipo de anestesia que recibirá una hernia y una colelar o una cirugía de hemorroides. Entonces las indicaciones preoperatorias que recibirá de acuerdo al tipo de cirugía, las indicaciones de ayuno que va a recibir el paciente, las indicaciones con respecto a su premedicación o su medicación por enfermedades crónicas, y al final, unas horas antes, como mencioné, unas 3-4 horas antes, hacer un checklist, ¿no? El paciente realizará un checklist en el aplicativo y al final este checklist generaría un código QR. Este código QR sería escaneable por todo el personal de salud de sala de operaciones, tanto el personal que va a trasladar al paciente a sala como el personal que recibe al paciente en sala, eh, y el anestesiólogo y cirujano que están en sala de operaciones esperando justamente al paciente, ¿no? Entonces al escanear nos daría una verificación si el paciente cumplió sus indicaciones preoperatorias y todo lo que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces así aseguramos aseguramos el acto quirúrgico. Con respecto a la planificación de la implementación, ¿no? Vamos a tener requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales van a ser un módulo de preparación preoperatoria con toda la información, como ya mencioné antes, y la sincronización multiplataforma, que serán los dispositivos móviles, también podría ser abierto en tablets, podría ser abierto en dispositivos en navegadores web, etc. Y con respecto a los requisitos no funcionales, que bueno, no los he mencionado anteriormente, los no funcionales tendría que ser que este aplicativo pueda ser abierto en dispositivos de baja capacidad, por así decirlo, ¿no? de baja potencia. El flujo de trabajo sería el siguiente. El paciente entra al consultorio de evaluación preanestésica, es evaluado por el anestesiólogo va a dar como acto a este paciente, al generar o al darle como acto, se generaría un QR. Este QR sería escaneable por el mismo aplicativo y el paciente ya tendría acceso a al aplicativo para poder educarse y orientarse. Este aplicativo, como mencioné anteriormente, va a generar alarmas, ¿no? Va a generar alarmas, alertas cada 7, cada 24 y cada 3 a 4 horas. Al final, en
en el preoperatorio 3 o 4 horas antes, luego de haber terminado de hacer su checklist, generará un QR. Y este QR, como mencioné, se podría ser evaluado por el personal de salud. Es importante la seguridad y la gestión de datos, por lo cual el cifrado debería ser de extremo a extremo. Asimismo, como estamos hablando de datos de salud del paciente, en este aplicativo tendría que de todas maneras tener un consentimiento informado, con el objetivo de proteger a los datos del paciente, ¿no? Es información médica, es información muy importante, que podría ser aprovechada o mal aprovechada. Entonces, tendría que tener un cifrado, una seguridad estricta, y además el paciente tendría que autorizar el uso de sus datos, ¿no? Bueno, como mencioné anteriormente, las guías y protocolos deberán ser que, eh, con respecto a la información que va a recibir el paciente, tener que ser por una validación clínica, ¿no? Por una validación clínica de acuerdo a la especialidad. Y la actualización del personal que elaborará el aplicativo tendría que actualizar constantemente la información médica para dar el mejor servicio, la mejor educación o capacitación al paciente, ¿no? Asimismo, el personal de salud tendrá que estar entrenado en el aplicativo, por lo cual debe ser intuitivo tanto para el paciente como para el personal de salud. No debemos de dejar de lado a los pacientes de la tercera edad y los pacientes que tengan un lenguaje o idioma diferente al castellano, ¿no? Por la pluriculturalidad que hay en el Perú, se deberá incluir un soporte con los lenguajes quechua y aymara. Asimismo, se deberá usar también un diseño de alto contraste para los pacientes que tienen algún problema de discapacidad visual. Los costos de implementación, principalmente, y lo que más nos va a dar el mayor costo, va a ser el desarrollo tanto del software, los equipos de prueba, eh, el, el hospedaje web, y el costo más grande sería el soporte técnico del personal del que va a participar en el desarrollo del aplicativo, ¿no? Las fuentes de financiación que he puesto acá son para la fase de proyecto, ¿no? No ya para el aplicativo, ¿no? Recordamos Claro, que hay claro. fondos concursables de CONCITEC, también se podría usar de fondos del IEXI, en fin, ¿no? Son fondos para sustentar el proyecto en sí. Ya luego, si es que el piloto sale muy bien, se podría aplicar ya o concursar a otro tipo de fondos, ¿no? ¿Cómo vamos a monitorear y evaluar y mejorar continuamente este aplicativo, ¿no? Tendría que hacerse en hospitales pilotos y tendría que hacerse por un tiempo aproximado que nos permita evaluar bien este mínimo entre 6 a 8 meses, ¿no? Es así también que si hablamos de indicador de proceso, deberíamos querer que los usuarios efectivamente activen los recordatorios, porque no se olvide de nada que existe el aplicativo, existe la plataforma y que el usuario no lo aplique. Entonces, tendría que tener una aceptación por parte del usuario. Y si en caso ya hay una aceptación por parte del usuario, tendría que haber una disminución aproximadamente entre 25 y 30% de las cancelaciones que se dan por una mala preparación del paciente. Asimismo, una reducción de la ansiedad en el paciente. Con respecto a la mejora continua, se usaría mecanismo de retroalimentación, una casilla en el aplicativo, dando los comentarios de los pacientes para mejorar el aplicativo, asimismo también por parte del personal de salud. El personal de salud podría ser sometido a encuestas, ¿no? Entrevistas para ver cómo se podría mejorar, tal vez con respecto a la información que se da, la forma en que se da, etcétera. Eh, Se tendrían que implementar parches de seguridad constantemente para proteger los datos del paciente.
Y con respecto a la escalabilidad, yo empecé mencionando que se usaría para cirugía general electiva, pero podríamos ampliarlo progresivamente para cirugía de urología, ¿no? Ginecología, cirugía oncológica, dependiendo del tipo, ¿no? Muchas gracias, esa fue la presentación de mi proyecto. Eh, como mencioné, Mi Cirugía Segura, un aplicativo de intención orientativa y educativa al paciente con el objetivo de disminuir su ansiedad y dar al paciente esa confianza y mejorar el acto prequirúrgico. Es muy importante que el paciente entre informado. Como mencioné antes, ¿cuántos pacientes entran a sala de operaciones? No digo que sean la mayoría, pero cuántos pacientes hipertensos entran a sala de operaciones suspendiendo sus antihipertensivos 3 días antes porque entendieron mal? ¿Cuántos pacientes diabéticos entran con glucosa de 200? ¿Cuántos pacientes entran con aspirina y clopidogrel para una cirugía de ventración grande, ¿no? Entonces, o otro caso, ¿cuántos pacientes jóvenes de 20 años entran tomando su desayuno a sala de operaciones, ¿no? Para una cirugía de vesícula, por ejemplo, se exponen a la broncoaspiración. Entonces, educar y orientar al paciente usando las nuevas tecnologías nos da la oportunidad de tanto empoderar al paciente y mejorar la seguridad en sala de operaciones. Muy importante para los médicos anestesiólogos. Muchas gracias.